Bienvenidos al capítulo 5. Este capítulo trata acerca del ajuste y la solución de problemas del protocolo OSPF en un área sencilla. Algunas cosas importantes que hay que recordar de cursos pasados y de capítulos que ya hemos visto es que los routers y los switches de capa 3 pueden aprender direcciones remotas a través de dos medios, ya sea por routing estático o por un routing dinámico. El routing dinámico incluye protocolos como EIGRP y OSPF, entre otros. Es importante también mencionar que el routing estático es bueno para redes pequeñas que realmente no tienen un crecimiento muy grande. También para redes tipo stub o para topologías que permiten las rutas por defecto de una manera muy sencilla y práctica. Por otro lado, el routing dinámico es una carga administrativa menos para los routers y también para los que configuran estos routers, además de que sirve para redes que son escalables, es decir, que pueden crecer de una manera muy rápida sin necesidad de preocuparse por la configuración de la misma. Algunos ejemplos son los siguientes. Del lado izquierdo tenemos una topología que permite un routing estático, ya que R1 solo necesita una sola ruta estática para sacar todo el tráfico que genere sus dos redes, tanto la 192.168.10.0 como la red 192.168.11.0. Por otro lado, el router 2 necesita dos redes estáticas, para poder llegar a la red 192.168.10.0 y otra para poder llegar a la red 192.168.11.0, ya que todas las demás redes están conectadas directamente a él. Por otro lado, en el lado derecho, la topología funciona a través de un precepto llamado Need to Node Basis. ¿Qué significa esto? El router 1 sencillamente va a decir: yo conozco las redes 192.168.10.0 y la 11.0, así como la red que comparte con el router 2, que es la 209.165. Por otro lado, el router 2 le va a decir al router 1: qué interesante, yo conozco la red 10.1.1.0, la 10.1.2.0 y la 209.165 que comparte. Además de que también le va a dar a conocer que tiene una ruta por defecto, es decir que cada router va a saber a dónde puede llegar con la tabla de información que le dio el otro. Ese protocolo que estaba demostrado era OSPF. Es importante recordar de cursos pasados 5 conceptos clave que OSPF maneja. El primero de ellos es que OSPF es classless. En pocas palabras, soporta lo que es el subneteo, ya sea a través de BLSM o de CIDR, cualquiera de los dos funciona. Es eficiente ya que las actualizaciones en sus tablas solo ocurren cuando cambia la topología de la red. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que una interfaz se cae, un router se apaga o un router nuevo es introducido a la topología, esta cambia y evoluciona y se actualiza conforme a los cambios que ésta sufrió. Su tiempo de convergencia es bastante rápido, ya que los routers operan en bases de solo conocer a sus vecinos. A ellos no les importa el resto de la topología, solamente quieren saber quiénes son sus vecinos directos. Son redes escalables, ya que si nosotros agregamos o quitamos routers, la topología se actualiza de manera automática. Y además de que es un protocolo bastante seguro, ya que utiliza una autentificación a través de un algoritmo MD5, del cual vamos a hablar más adelante. Bueno, recordemos un poco de cómo se configura OSPF en su versión 2, la cual trabaja con IPv4. Como podemos ver en la topología del lado derecho, se van a utilizar 3 routers que tienen que ser configurados. Estos routers van a formar vecindad uno con el otro, es decir, se van a formar 3 vecindades. Una entre router 1 y router 2, entre router 2 y router 3 y entre router 3 y router 1. Todas las interfaces, a excepción de la que está conectada a internet del router 2, están en la misma área, que es la área 0, que también puede considerarse como backbone area. Los comandos que siguen para implementar OSPF son los siguientes. Para el router 1, lo que se hace es, primero, se declara el ancho de banda real de la interfaz Gigabit Ethernet que tiene conectada. Esta interfaz solo está conectada a equipos terminales. Una vez terminada esta configuración, se procede a configurar OSPF de manera directa, a través del comando router OSPF y un group ID, que en este caso es de 10,
se accede a la configuración de este grupo. Se le configura un router ID, que más adelante vamos a saber para qué se utiliza, que tiene que ver con el router designado y el router de apoyo o el suplente. Y también se configura un costo de referencia del ancho de banda, que en este caso es de 1000. Después se dan de alta las redes que el router 1 conoce o que tiene directamente conectadas, que en este caso serían la 172.16.1, la 16.3 y la 192.168.10.4. Todas operan en el área 0, como se ve en la topología. Asimismo, se da un comando de Passive Interface para la interfaz Gigabit 00. ¿Por qué se da este comando? Es muy sencillo, ya que en esa interfaz tenemos puros equipos terminales. No es necesario que el router esté dando actualizaciones o mandando paquetes LSA, ya que solo hay equipos terminales y no otros routers con OSPF conectados. Para el router 2 se utilizan exactamente los mismos comandos, a excepción del router ID, que aunque puede ser el mismo, en este caso se cambia, y las redes que conoce el router 2 son muy diferentes a las del router 1, como se puede ver en la topología anterior, ya que el router 2 conoce la 16.2 y el router 1 conoce la 16.1. De ahí en fuera comparten la 72.16.3, pero el router 2 conoce la 192.168.10.8 y el router 1 conoce la 10.4, los cuales son diferentes para cada uno y se darán a conocer una vez que esté dado OSPF dado de alta en los 3 routers que se tienen. ¿Qué pasa entonces con OSPF versión 3? Bueno, la versión 3 utiliza IPv6 en lugar de IPv4. De ahí en fuera los comandos que se utilizan son los mismos. Como se puede ver en la topología del lado derecho, las direcciones IPv4 son reemplazadas por direcciones IPv6. Una vez que se tienen estas direcciones, se utilizan los comandos que se utilizaron para IPv4, a excepción de un poco de cambio de sintaxis, ya que en lugar de usar el comando IP router OSPF y el group ID, utilizamos IPv6 router OSPF group ID, que en este caso es 10. Se da de alta el mismo router ID, ya sea con este valor o con el valor que nosotros deseamos. El costo de referencia del ancho de banda sigue siendo dado de alta con el mismo comando, y se dan de alta las interfaces que van a estar trabajando con este protocolo, que en este caso es la Gigabit Ethernet, que está operando en el área 0 con el group ID 0, con el group ID 10, perdón. La interfaz serial 000 igual que está operando en el área 0, y la interfaz serial 001 igual en el área 0. Una vez que están dadas de altas nuestras interfaces en cada uno de los routers, OSPF puede empezar a operar de manera normal. Existen diferentes tipos de redes OSPF. Una de las más comunes y que más se emplea es el tipo de red point-to-point. En esta red se interconectan dos routers a través de un link común, en el cual se forma una sola WAN. Este tipo de conexión tiene una ventaja, en el cual no se mantienen relaciones de router designado y router de soporte o de apoyo, además de que normalmente está tensionado su uso para dos routers directamente conectados. El siguiente tipo de red que se tiene es en un modo multiacceso en tipo broadcast. En este, múltiples routers son interconectados a través de una red Ethernet. Es importante que en esta red se utilice un link que sea capaz de soportar broadcast de capa 2. Es decir, en este caso se puede apreciar como un switch, es el que sirve de intermediario entre estos routers. Cada router va a estar utilizando broadcast, y además en ese tipo de interconexiones ya se necesita el uso de routers designados y de routers suplentes o de apoyo. Otro tipo de conexiones del protocolo OSPF que se tiene son las de Non-Broadcast Multi-Access Network. Son similares a las de Broadcast, pero viven en un ambiente que no soporta el acceso broadcast. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es una topología Frame Relay. Los routers, en lugar de usar broadcast, utilizan unicast. Igualmente, se tiene que utilizar un router designado y un router suplente al designado. Más adelante ampliaremos más sobre estas terminologías. Otro tipo de red que se tiene es el Point to Multipoint Network. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funcionan en múltiples routers conectados
en una topología hub and spoke en un medio non-broadcast. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, este tipo de conexiones es empleado cuando se quieren unir branches, es decir, R1 y R3 son spokes o branches que quieren ser conectadas a un central. Este central es un hub y el hub en este caso es R2. Este tipo de topologías funciona mucho para empresas en el cual tienen sus headquarters se encuentran en R2, por ejemplo, y R1 es una rama de esa corporación y R3 es otra rama, los cuales tienen que estar comunicando constantemente. Finalmente tenemos los Virtual Links, que son una red especial, o más bien una configuración de red especial, que permite interconectar áreas distantes de OSPF a áreas principales o de backbone. En el ejemplo que se tiene abajo, el área 51 necesita del área 1 para conectarse al área 0. Sin el área 1 no podría existir la conectividad entre el área 51 y el área 0. ¿Qué tipo de problemas nos trae el usar un ambiente multiacceso o redes multiacceso? Bueno, se han observado que en áreas multiacceso o en configuraciones de área multiacceso, los paquetes en los cuales se da a conocer las redes o el estado, que son los paquetes LSA, pueden inundar nuestra red. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se inicia OSPF, tomando de ejemplo la topología del lado derecho, cada uno de estos routers va a empezar a mandar paquetes LSA. Y por cada paquete que reciban se van a mandar más paquetes LSA, se crea una cascada de paquetes. Y estos pueden empeorar al momento en el que nosotros decidimos añadir un router más, o 2 routers más, o 3 routers más. Porque con cada router que se añada, se genera una cascada nueva de paquetes LSA que pueden paralizar nuestra red e incluso pararla o tirarla. Asimismo, como se observa en la imagen, cada flecha naranja representa una vecindad que se forma entre los routers. Estos pueden llegar a ser múltiples y redundantes, como se puede ver. R1 tiene una vecindad con R2, también tiene una vecindad con R3 y tiene una vecindad con R4. El número de vecindades que se van a dar por topología está dado por una fórmula. Esta fórmula, como se puede ver, es n que multiplica a n-1 sobre 2, donde n es el número de routers que tenemos en la topología. Si nosotros sustituimos con el ejemplo que tenemos nuestra n, sabemos que son 4 routers. Esto quiere decir que se tienen 6 enlaces o 6 vecindades que se van a generar, lo cual es redundante y hasta cierto punto puede llegar a ser peligroso. ¿Qué soluciones se le han dado a los problemas presentados anteriormente? Bueno, en topologías multiacceso se utiliza lo que son routers designados y routers suplentes designados. En inglés quedaría como designated router y backup designated router. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, como se puede ver, en esta topología R2 fue escogido como router designado. R1, al momento en el que empieza el protocolo OSPF, va a mandar y decir, estos son mis paquetes LSA, pero los va a mandar en una dirección multicast con una dirección 224.0.0.6, la cual solamente va a hacer llegar esos paquetes al router designado y al router de apoyo o router suplente. Estos paquetes LSA que manda el router 1 también llegan al router 3, que es el router suplente o el BDR, ya que en caso de que el router 2 o nuestro DR falle, el router 3 va a entrar y va a hacer su función. O sea, en lugar de ser el suplente, va a pasar a ser el principal, va a ser nuestro DR. Entonces es importante que él también sepa la información que el router designado está obteniendo. Una vez que el router designado reconoce el paquete, lo va a enviar su respuesta a través de una dirección multicast que es la 224.0.0.5, con la cual va a garantizar que el paquete que él mande llegue a todos los routers de la topología. Nuevamente, el router de apoyo o BDR va a recibir el paquete, nada más como función de que en caso de que el router designado falle, él pueda llegar y tomar el rol que tiene el router designado e inundar nuevamente la red con los paquetes, pero solamente un router a la vez lo va a seguir haciendo, que en este caso es el router designado. Para la solución de las vecindades múltiples, igualmente se utiliza el concepto de router designado y de router de apoyo o suplente. ¿Cómo va a funcionar esto? Solamente el router designado va a poder hacer vecindades con los routers de la topología.
En el ejemplo que habíamos presentado inicialmente, el router 1 fue escogido como router designado. Es por esto que podemos ver que en la imagen el router 1 hace vecindad con el router 2, asimismo el router 1 hace vecindad con el router 3 y con el router 4. Entonces se empieza a evitar hacer redundantes las vecindades, ya que router 2 no va a hacer vecindad nunca con router 4 o router 3, a menos que el router 1 falle y deje de ser el router designado y el router de apoyo tome su función y arme nuevamente las vecindades que él va a querer. ¿Por qué es importante esto? Porque, digamos, en una topología de 4 routers, que haya 6 vecindades no suena tan mal, pero si nos vemos en una topología de 20 routers, se van a armar 190 vecindades, lo cual ya es excesivo, y lo cual puede llegar a ser muy contraproducente para el desempeño de nuestra red. Existen diferentes estados en un área multiacceso de los vecinos de los routers. Estos estados pueden ser comprobados a través del comando showIP ospf neighbor, que nos va a permitir ver este comando. Bueno, nos va a decir el estado en el cual se encuentra nuestra vecindad, es decir, si ya está formada o se encuentra en un proceso de formación. Cuando se encuentra formada nuestra vecindad, va a aparecer con el término full. Esto quiere decir que la vecindad está totalmente formada y funcionando. Después de la diagonal nos va a decir qué tipo de router está conectado del otro lado. Para el primer caso tenemos una vecindad totalmente formada con un router que tiene una etiqueta de other, dr other. ¿Por qué es importante saber esto? Esto nos dice que un router designado o un router suplente está formando una vecindad con un router que no es router designado o un router suplente, o sea, es un router normal, no contiene una etiqueta especial dentro de la topología. Este tipo de estado nos permite mandar paquetes de tipo hello, acknowledge, updates, queries and replies. Otro estado que se tiene es una vecindad totalmente formada con un DR o router designado. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos dice que es un router normal o un router con una etiqueta dr other que formó una vecindad con el router designado. Nuevamente, como en el caso anterior, los paquetes que se pueden enviar en esta vecindad y en este estado son paquetes de hello, de acknowledge, updates, queries and replies. El tercer estado que se tiene es nuevamente una vecindad totalmente formada, pero ahora se tiene con un router sustituto o con un BDR, router suplente. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, un router con una etiqueta dr other o un router normal, como también se le puede denominar, forma una vecindad con un router sustituto o suplente, con un BDR. Nuevamente, como en los casos anteriores, el tipo de paquetes que se puede enviar en este estado son hello packets, acknowledge, updates, queries and replies. Existe un cuarto estado que depende mucho de la topología que se emplee. En lugar de tener una conexión plena o full, tenemos una conexión two-way. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una conexión two-way que además tiene como estado un router dr other. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un router sustituto forma una vecindad con otro router sustituto. El tipo de paquetes que solamente va a poder mandar este estado son paquetes de hello. Hemos hablado mucho de un router designado, de un router sustituto, suplente, PDR y de un router con una etiqueta normal, dr other. Pero ¿cómo son seleccionados este tipo de routers? ¿O qué significa cada una de estas etiquetas? Bueno, si tomamos en cuenta la topología que tenemos del lado derecho, podemos ver que en naranja ya están designadas las etiquetas. Sabemos que el router 2 es un router designado, sabemos que el router 1 es el router suplente y sabemos que tanto R3 como R4 son routers normales, realmente no tienen una función especial dentro de la topología. Pero ¿cómo son escogidas estas etiquetas? Bueno, del lado izquierdo tenemos el proceso de selección o los criterios por los cuales se puede dar a conocer un router designado, un router suplente y un router normal. El primero de estos criterios es qué router tiene en su interfaz, la interfaz que está conectada al área multiacceso, la prioridad más alta.
Esta prioridad por defecto es de un 1 y esta prioridad puede ser modificada a través del comando IP OSPF priority y un valor. Si nosotros usamos el valor de 0, nunca ese router va a poder ser router designado o router suplente, ya que con el 0 estamos garantizando que va a ser un router normal, entiéndase, va a tener una etiqueta de RORDER. Sin embargo, podemos también utilizar un valor numérico entre 1 y 255. Mientras más alto sea este número, mayor probabilidad tiene el router de ser router designado. Si nosotros queremos garantizar que el router vaya a ser designado, podemos utilizar el valor de 255, como probablemente será en el caso de la topología presentada, en el que R2 es el router designado. El siguiente criterio de desempate: ¿qué router tiene el router ID más grande? En caso de que los routers tengan el router ID idéntico, se pasa a otro criterio de desempate, que vamos a ir con el más alto, que es ¿qué router tiene el router ID configurado de manera manual más grande? Es decir, si vamos a la topología del lado derecho, podemos ver unas etiquetas en color morado. Ese es el router ID que nosotros podemos escribir. Cuando nosotros configuramos OSPF, en las primeras diapositivas que se mostraron, se decía que había un comando router ID y se daba una dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que el router ID más grande va a ser el que se va a convertir en router designado, el segundo más grande se va a convertir en el sustituto y los demás van a adquirir etiquetas de router normal. En caso de que el router ID configurado sea el mismo para cada uno de estos, se va a pasar con el siguiente criterio de desempate, que es la dirección de loopback más grande. En caso de que no haya dirección loopback configurada en los routers, el último criterio de desempate que hay es quién tiene la IP más grande en sus interfaces. En caso de llegar al último criterio de desempate, se pregunta qué router tiene la dirección IP activa más grande en sus interfaces. Una vez que se ha definido esto, ya se puede saber qué router es el designado, cuál es el sustituto y cuáles son routers normales. Una vez que se tiene el conocimiento de qué router es el router designado, qué router es el sustituto y qué routers son normales, se puede proceder a lo que es una configuración avanzada. ¿Qué es una configuración avanzada? Bueno, tenemos una topología como la que se presenta del lado derecho. Es muy similar a la topología que se presentó al inicio de esta presentación. Todas las interfaces, tanto de router 1, router 3 y todas las interfaces de router 2, a excepción de la loopback 0, se encuentran operando en un área OSPF 0. El router 2 en su interfaz de loopback tiene configurada una salida a internet, probablemente dada por nuestro proveedor de servicios. Es importante mencionar que el router 2 también puede ser conocido con otro nombre, que es un ASBR, que en inglés sería Autonomous System Boundary Router. ¿Qué quiere decir esto? R2 se convierte en un router frontera. Este router es el que marca o une un área OSPF, que es el área 0, con un área que no tiene un protocolo OSPF, que en este caso es la conexión a internet o la salida a internet que nosotros tenemos. Es importante mencionar que este router va a necesitar una ruta de salida por defecto, que para IPv4 se puede configurar con el comando iproute 0000 con una submáscara 0000. Esta es una salida por defecto. Y para IPv6 la configuración cambia un poquito, ya que se tiene que usar el comando IPv6 route diciendo que es una dirección IPv6 llena de ceros con una submáscara 0. Para que esta ruta pueda ser propagada vía OSPF y el router 1 y el router 3 la puedan conocer, se tiene que dar el comando Default Information Originate. Es el mismo comando tanto para IPv4 para IPv6, y dicho comando se da una vez que se configura o en el modo de configuración de OSPF en el Group ID predeterminado. ¿Cómo se tiene una confirmación de todo esto? Bueno, en el ejemplo que se muestra, se tiene la configuración de una ruta por defecto IPv6, la cual, como podemos ver, utiliza el comando IPv6 route diagonal 0.
que en este caso es la interfaz serial 000. Dentro de la información que nos va a proporcionar existe un campo llamado Timer Intervals Configured, en el cual nos va a dar el valor numérico en segundos, del cual está configurado tanto hello como death, que en este caso es de 10 y de 40. OSPF también tiene su aspecto de seguridad que cuidar, ya que nunca sabemos cuándo un ataque pueda ocurrir a la red. Entre los tipos de ataques que se pueden presentar es que se presente información falsificada de ruteo, lo cual puede modificar el tráfico o el flujo del tráfico de nuestros paquetes, haciendo que haya paquetes en rutas que no debería de haber. Así como también se puede descartar el tráfico, es decir, los paquetes pueden sencillamente ser descartados por los routers y nunca llegar a su destino. Asimismo puede haber ataques de Denial of Service, DOS, o Routing Loops. ¿Qué es Routing Loop? Bueno, como se puede ver en la imagen, Routing Loop ocurre cuando un individuo se mete en nuestra red, en este caso en la topología que se muestra, y le dice a R1 que el camino para llegar a la red de la computadora 1 conectada, que es la 192.168.10.10, es a través del router 2. Esto a simple vista no ocasiona grandes conflictos. El conflicto viene cuando equipos terminales o routers del otro lado de la topología quieren acceder o quieren comunicarse con la computadora o la red de la computadora 1. En este caso, si la computadora 3, que está en la red 192.168.30.10, manda un paquete a la computadora 1, sabe que su salida por defecto es el router 3. El router 3 en sus tablas de ruteo sabe que el paquete tiene que ser enviado al router 2. Y el router 2 sabe que la ruta más corta es a través del router 1. Entonces el router 2 manda el paquete al router 1, pero el router 1 ya fue modificado, haciéndolo creer que el camino más corto es a través del router 2, haciendo que el paquete que router 1 recibió lo mande a router 2. Y nuevamente router 2 va a decir: yo sé cuál es el mejor camino para este paquete, es a través de router 1, y lo voy a volver a mandar a router 1, haciendo un ciclo infinito de paquetes. Si fuera un solo paquete no hay tanto problema en la red, pero estamos hablando de muchos dispositivos terminales probablemente conectados en cada una de las redes queriéndose comunicar, lo cual ocasiona que la red pueda colapsar, lo cual puede ocasionar que la red pueda llegar a tener problemas, alentarse o incluso colapsar. ¿Cómo se ha solucionado todo esto? Bueno, OSPF tiene un proceso de autentificación. ¿Cómo funciona? Cuando el proceso de autentificación es implementado, cada paquete enviado y cada paquete recibido es autentificado con su vecino utilizando una llave. Esta llave también es conocida como password. Hay tres tipos de password principales en la autentificación de OSPF. El primero es una inexistente o null. En esta, lo único que nos quiere decir es que la autentificación no está implementada en ninguno de los routers, lo cual puede ocasionar que seamos vulnerables a los ataques previamente discutidos. Otro tipo de llave que se puede tener es la llave simple, el cual es una contraseña en texto simple. ¿Qué quiere decir esto? Podemos utilizar palabras de uso común como carro o perro. Estas palabras son enviadas junto con el paquete a través de la red, lo cual pues no lo hace muy benéfico, ya que dichos paquetes pueden ser interceptados y leídos. Incluso la llave puede ser leída y otra vez nuevamente nos encontramos en una posición vulnerable. El último tipo de llave es a través de un algoritmo MD5, el cual es bastante seguro, ya que nunca es intercambiado con los vecinos o con los routers vecinos, ya que esta llave es calculada de manera local en base a un algoritmo denominado MD5 que cada router utiliza. Es importante mencionar que OSPF versión 3 no soporta la autentificación de paquetes y solo depende en seguridad de IPsec. ¿Cómo funciona MD5? Bueno, funciona de una manera muy sencilla. Considerando que R1 es el que le va a mandar un paquete a R2, lo que hace R1 es agarra el paquete que va a mandar y lo combina con una llave preestablecida que tiene tanto R1 como R2. Estas llaves son configuradas desde un inicio cuando se da de alta el protocolo de autentificación. Una vez que se combinan, se ejecuta el algoritmo MD5 y se genera una firma, que también puede ser llamada hash value. Esta llave es juntada con el paquete que va a ser enviada. Y una vez que es enviado y recibido por R2,
lo que va a hacer R2 es sacar la firma o el valor hash que le envió R1 y esa llave la va a comparar con una llave que él mismo va a generar. Esta llave la va a generar agarrando el paquete que llegó con el mensaje, la llave preestablecida que comparte tanto R1 como R2 y va a utilizar el mismo algoritmo MD5. Con ese algoritmo se va a generar una firma propia, es decir, existe la firma de R1 y existe la firma de R2. Las dos firmas las compara y en caso de que las firmas no sean idénticas, el paquete es descartado, protegiendo así la integridad de la red. Sin embargo, si la llave es la misma, el paquete es aceptada y entonces se va a proceder con ya sea el reply, el acknowledge o lo que sea que realmente el router 1 quería de router 2. ¿Cómo se configura MD5? Bueno, se puede configurar de dos maneras, de manera global o de manera individual para cada interfaz. ¿Cómo se configura de manera global? Se configura a través de la configuración de OSPF. Una vez que estemos dentro de la configuración de OSPF, utilizamos el comando area 0 authentication message digest. ¿Qué queremos decir con este comando? Es que los paquetes del área 0 van a ser autentificados. Con esto vamos a forzar a que el router autentifique los paquetes, pero aún nos falta dar de alta tanto la llave compartida que tiene cada uno de los routers con el protocolo MD5. Para esto se tiene que ir de cualquier manera a cada interfaz en la cual se va a emplear la autentificación. Es importante mencionar que todas las interfaces empleadas necesitan ser dadas de alta con la llave, ya que sin esta todos los paquetes que lleguen por esa interfaz van a ser descartados. En los ejemplos que se tiene, se configura tanto para Gigabit Ethernet 00, para Serial 000 y para Serial 001 el siguiente comando: IP OSPF Message Digest Key, el número de la llave, el protocolo que se va a emplear o el algoritmo que se va a emplear, que en este caso es MD5, y la llave compartida que va a tener cada interfaz, que esto es Cisco 123. Esta llave puede ser diferente para cada interfaz, pero es necesario que dicha llave sea la misma para la interfaz del vecino con el cual estamos formando la vecindad, ya que sin esto no se va a formar la vecindad. Otra manera de configurar MD5 es a través de cada interfaz de manera individual. Ya que tenemos que acceder normalmente a cada interfaz para dar de alta la llave individual, es importante o es más sencillo manejar de una vez desde aquí todo el proceso de autentificación y dado de alta, ya que una vez que estamos dentro de la interfaz y damos de alta con el comando IP OSPF Message Digest Key, el número de la llave, el algoritmo MD5 y la llave o la contraseña, que en este caso sigue siendo la misma, Cisco-123, se da de alta nuevamente el otro comando, IP OSPF Authentication Message Digest. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente todos los paquetes que entren por esta interfaz van a ser sujetos a la autentificación con la llave previamente establecida. Y estos mismos comandos se aplican tanto para Gigabit Ethernet como para Serial 000, para Serial 001 o la interfaz que tengamos conectada y que vaya a ser parte de un proceso OSPF a través de la formación de una vecindad. ¿Cómo se checa y se verifica MD5? Bueno, se puede checar de manera individual en cada interfaz con el comando show IP OSPF interface y la interfaz que queramos checar, que en este caso tenemos en el ejemplo la Serial 000. Una vez que usamos este comando, nos despliega la información que queremos ver y al final podemos ver el mensaje que dice Message Digest Authentication Enable. ¿Qué quiere decir esto? Que está habilitada la autentificación de los mensajes para esta interfaz. ¿Qué problemas comunes y qué soluciones se tienen para OSPF? Bueno, los problemas más comunes que se dan es que las vecindades no se forman entre los routers. Esta falta de formación de vecindades se puede dar por los siguientes aspectos. Uno es que las interfaces no estén en la misma red. Es decir, en una interfaz yo tengo la dirección IP 192.168 algo y en la otra interfaz yo tengo la dirección de red 10.0.1, las cuales obviamente no están en la misma red, lo cual evita que se forme una vecindad. Es importante verificar esos aspectos. Otra causa por la cual las vecindades no se puedan estar formando es debido a que los tipos de red de OSPF no están de acuerdo, es decir, no concuerdan.
podemos estar usando un modo multiacceso de broadcast y de otro lado estamos usando un modo de multiacceso no broadcast, es decir, unicast o con frame relay. Esto va a evitar que se formen las vecindades y nos va a ocasionar problemas al momento de emplear OSPF. Como ya se había mencionado previamente, otra causa por la cual las vecindades no se pueden formar es porque los intervalos o los timers de hello y de death no son los mismos para cada una de las interfaces. En uno podemos tener un intervalo de hello de 5 y en el otro podemos tenerlo de 10. Este mismatch o esta no coincidencia va a ocasionar que no se forme la vecindad con el router. Otro tipo de problema que se puede presentar es que la interfaz vecina esté configurada en modo pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Si tuviéramos equipos terminales, esto no representa un problema. Sin embargo, estamos tratando con routers, los cuales necesitan mandarse paquetes hello para saber que siguen ahí, o los paquetes LSA para saber el estado de los links o de las conexiones que se tienen. Si una interfaz está configurada en modo pasivo, la vecindad no se va a formar porque esta nunca va a mandar los paquetes para formar la vecindad. Otro problema común que se presenta es que no damos de alta las direcciones de red de manera correcta, es decir, las redes que el router tiene conectadas y que él conoce, nos equivocamos al momento de teclearlas o damos de alta las conexiones que no son. En el momento en el que son mostradas o promocionadas esas direcciones, nunca van a llegar los paquetes a las direcciones correctas, ya que están dadas de alta direcciones equivocadas. Y finalmente, otro error probable con el cual no se forma una vecindad es que la autentificación sea diferente o la configuración no sea la misma. ¿Qué puede pasar aquí? Que nosotros estemos utilizando en un router o en una interfaz un algoritmo MD5 y en otra interfaz para formar la vecindad estamos utilizando una llave sencilla. Obviamente nunca se van a poder autentificar los paquetes y estos van a ser descartados tanto por un lado como por el otro, evitando que se forme así la vecindad. ¿Qué podemos hacer para comprobar y darle solución a estos errores? Se tienen los siguientes comandos que pueden ser útiles. ShowIP OSPF Neighbor nos va a enseñar todos los ShowIP OSPF Neighbor nos va a mostrar los vecinos que tiene este router, así como el estado en el que se encuentran, si la vecindad está en un modo full o se encuentra en un modo parcial, así como el tipo de router que tenemos conectado, si estamos en un modo multiacceso, que puede ser conectado con un router designado, puede ser conectado con un router sustituto o puede ser conectado con un router normal. ShowIP Protocols nos va a enseñar todos los protocolos activos dentro del router. ShowIP OSPF nos va a mostrar todos los datos clave de la configuración OSPF dentro del router, es decir, las áreas, los groups IDs y las diferentes networks que están siendo añadidas a nuestra lista OSPF. ShowIP OSPF Interface y la interfaz que queremos saber nos va a permitir saber qué tiempo o cuánto tiempo están dados. ShowIP OSPF Interface nos va a permitir saber qué datos tiene la interfaz que estamos seleccionando, es decir, qué tiempos tienen nuestros intervalos de hello o de death, así como si también está activada la autentificación para esa interfaz en particular. Y finalmente, ShowIP Route OSPF nos va a permitir averiguar la tabla de ruteo de OSPF. En esta tabla vamos a poder ver qué redes tenemos directamente conectadas al router, qué redes hemos aprendido vía OSPF y qué redes hemos aprendido o tenemos dadas de alta por defecto, es decir, con los comandos de IPRoute o IPv6 route. Eso fue todo por el momento, espero haya quedado claro y cualquier duda no duden en comentarla y preguntarla.